gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Les invito para que se pongan de pie y vamos a dar comienzo a esta escuela dominical. Damos gracias a Dios por concedernos la vida, amén, por darnos la oportunidad de estar en su casa y por la oportunidad de poder estar aquí en esta escuela dominical. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Yo le invito a que abra su Biblia, por favor, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Segunda de Corintios 5:1 dice así la palabra del Señor: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Hasta ahí, mi hermano. Porque por fe andamos, amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Te invito para que vaya con nosotros en esta oración. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos delante de tu presencia y una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, y porque tienes a bien, mi Dios, el guardarnos, Señor, hasta este momento. Gracias, mi Dios, por todas tus misericordias, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, que nos muestras cada mañana que podemos levantarnos. Gracias, Señor. Pedimos por esta escuela dominical, bendigas a cada uno, Señor, a cada alumno. Bendigas, mi Dios, a los oyentes, bendigas cada clase, a cada maestro, y que tu nombre sea glorificado, que tu palabra, Señor, venga a traer en cada uno de nosotros el fruto, Señor, que lleve, mi Dios, para edificación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Cantamos un canto y pasamos a nuestras clases. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno que... Siéntese, por favor, hermano. Yo creo que aquellos que estuvimos aquí la semana pasada hablábamos de un día soleado, hermanos. Y ahora hablamos de un día de nieve. Esto solo pasa en El Paso y Juárez, ¿verdad, hermanos? Dicen por ahí. Un día puede hacer aire, el otro día puede estarse cayendo el cielo de agua, al siguiente día está el sol que
a todo y nieva a la misma vez. Pero de igual manera, hermanos, qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios, quienes nos encontramos aquí. Y quisiera entrar en tema en relación a esta clase que estamos comenzando a desarrollar. Hernán, hijo, no tengo imagen. Acerca de una iglesia saludable. Yo creo que cuando nos referimos a una iglesia saludable, recordamos ese pasaje bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 47, en donde veíamos cómo el autor del libro de los Hechos, el libro que marca el inicio de la iglesia, veíamos cómo... Ok, gracias, Hernán. Veíamos cómo hacía referencia, cómo la iglesia del primer siglo tuvo un inicio en una formación de una iglesia en donde no se trataba de la novedad de las religiones, no se trataba de una moda, sino se trataba del corazón de Dios hablándole al hombre y diciéndole al hombre: la expresión que ustedes van a encontrar en mí en la tierra es la iglesia, en donde el principal vínculo, decíamos que lo leíamos la semana pasada, era el amor de Dios. Esta semana, hermanos, vamos a dedicar a un rasgo de lo que son las características de una iglesia saludable. Y cuando hablamos de ello, nos vamos a referir a lo que es la armonía en la iglesia. Yo creo que cuando hablamos de la armonía en la iglesia, me gustaría que me acompañara al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, y nos vamos a brincar de ahí al 44. ¿Ya lo tienen por ahí? Bien, dice la Biblia de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego nos brincamos al versículo 44 y dice: todos los que habían creído estaban, ¿qué dice la Biblia? Juntos y tenían en común todas las cosas. Hijo, si quieres bájale poquito, hijo, porque hay como que feedback. Gracias. Cuando hablamos de una iglesia saludable, uno de los rasgos, vuelvo a repetir, que Cristo, que en el corazón de Dios está para que sea identificada la iglesia como una esperanza, como aquellos que tienen a través de la palabra de Dios la esperanza para el pecador. Nos referimos definitivamente a la unidad de los hermanos. Así que yo quisiera preguntar a manera de abrir clase, ¿por qué es tan importante la unidad, la armonía de los hermanos dentro de la iglesia? A ver, respuestas, hermanos. A ver, hermana Carrera. Bien, yo creo que cuando hablamos de la unidad, inclusive dentro de la sociedad se motiva a ser una sociedad unida. Pero vamos a utilizar la Biblia como referencia para no ser o no dejar una imagen a la sociedad que la iglesia es como que una sociedad civil, porque el estar juntos nos hace bien. Así que sería bueno que ocupáramos la Biblia para ver por qué Dios considera la armonía de la iglesia, de los hermanos, la unidad, la coinonía, que es lo que vamos a estar viendo el día de ahora, tan importante. Hermana Carrera, le vuelvo a dar lugar a usted. Ese es un buen argumento. El carácter de Cristo se debe de desarrollar de manera plural en todos los creyentes. Ese es un muy buen argumento bíblico. Hermano Daniel, ¿por qué es tan importante la armonía, la unidad dentro de la iglesia? Un reino no puede estar dividido, ¿verdad? Lo enfatizó de esa manera. Sí es cierto, porque pareciera ser que se creía que el bien y el mal
o solo el bien o solo el mal, pareciera ser que estaban unidos, haciendo referencia a Jesús y los demonios. Y Jesús deja en claro que un reino, y se refería al reino celestial primeramente, no puede estar dividido. Entonces, dando a entender que un rasgo de la iglesia, a la armonía, a la unidad, a la coinonía, tiene que ver con un mismo sentir, una misma dirección, un mismo gobierno. Ya con un comentario más me voy, hermanos. ¿Por qué es tan importante la armonía dentro de la iglesia? La unidad, la coinonía, el compañerismo. A ver, por allá atrás. Ana, ¿tú qué opinas? Será importante estar unidos porque el apóstol Pablo, recordemos que también nos dijo, ¿verdad?, que debemos de estar cuidándonos unos a otros, porque lo que representa la unidad como creyentes es que todos formamos un solo pensamiento, un solo propósito, un solo cuerpo, como la Biblia lo define. Así que vamos a entrar aquí en lo que dice la introducción. Dice, un pilar importante para poder reconocer a la iglesia es la comunión. ¿Qué sería de la iglesia de Cristo sin la comunión entre los hermanos de la fe? ¿Qué sería de una iglesia que no tienen comunión entre ellos, hermanos? Ese es un buen punto. No dura, se divide. ¿Qué sería de una iglesia si no hay comunión entre los hermanos? No habría fuerza en tiempos difíciles. ¿Qué sería de una iglesia sin la armonía, la comunión, la coinonía entre los hermanos? No habría crecimiento. No es iglesia. Fíjese, se escucha una respuesta muy cruda. Pero es cierto, porque en una iglesia, si el Espíritu de Dios habita, como resultado hay unidad, hay fuerza, hay compañerismo. Y decía Julián, en una iglesia cuando no hay armonía, no es iglesia. Y aun cuando se escuche así como que sin opciones, hermanos, es que bíblicamente es cierto. La iglesia cristiana no puede estar dividida. Y la iglesia cristiana a la misma vez debe de estar unida. Así que dice aquí, seguimos leyendo, en el corazón de Dios desde el Antiguo Testamento procuró que su pueblo fueran unidos. A pesar de que cada creyente tiene su propio carácter y personalidad, la unidad entre los hermanos, la Biblia lo marca como una gran fuerza que puede producir grandes milagros y sobre todo la identidad de ser hijos de Dios. Así que para poder hablar entonces, ¿por qué la iglesia debe de estar en armonía, en comunión, en unidad? Surge la siguiente pregunta de muchos. ¿Por qué nos llamamos hermanos, verdad? Culturalmente hablando, cuando a alguien le dicen que no son familiares y no son parientes y se dicen hermanos o brothers o términos así, ¿por qué se llaman así? ¿Por qué se apodan así? Puede ser porque provienen de la misma raza, porque hay afinidad, hay simpatía y pueden identificarse mutuamente como tal. Pero, hermana Carrera, porque somos de un mismo espíritu. A eso es a lo que vamos. Dentro de la iglesia, la palabra hermanos no debe de ser una palabra extraña, ni debe de ser una palabra así como que religiosa. Es que bíblicamente hablando, la escritura nos define como hermanos y viene aquí. Esta palabra es considerada como las más comunes para identificar a los grupos religiosos que profesan una misma creencia. En el Nuevo Testamento nos enseña que este término, fíjese de dónde proviene principalmente de una conversación de Jesús, en donde dice la historia allá en Mateo capítulo 12, 46 al 50, que Jesús se encontraba enseñando y se le acercaron unas personas y le dijeron: Jesús, tu madre y tus hermanos, se refería a María y a los hermanos carnales de Jesús. Y luego Jesús da una respuesta. ¿Quién lo tiene por ahí, Mateo, ya? Léelo, por favor. A ver, hermana, usted, hermana, ¿lo tiene aquí a la mano?
Se lo sabe de memoria, pero nomás una partecita, ¿verdad? A ver, Ana. Entonces dentro de la iglesia no nos consideramos hermanos por el hecho de ser, alguien diría, religiosos. Nos consideramos hermanos porque la hermandad en Cristo son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Entonces, no es incorrecto llamarnos hermanos. No tiene nada de malo. ¿Sabe por qué lo expreso así, hermanos? Porque yo me he fijado que en la actualidad esta frase o esta palabra está muy, como que ya está muy perdida. Como que la ocultan. Como que decirle a alguien hermano es como que están evidenciándome que soy religioso y que soy cristiano. Y no deberíamos de verlo así. El mismo Cristo dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. En otras palabras, dice aquí lo siguiente. Lógicamente, Jesús se refería de manera espiritual. A pesar de que el pronombre hermano se utiliza por la afinidad de una cultura, la afinidad de un pensamiento, la afinidad inclusive de un trabajo, de compartir diferentes, vamos a llamarlo, diferentes argumentos para bien o para mal dentro de un trabajo. Bíblicamente, la iglesia de Cristo somos hermanos, pero desde la perspectiva espiritual. Ahora, cuando dice aquí desde la perspectiva espiritual, dice aquí la pregunta. Entonces, ¿qué significa hermanos espiritualmente hablando? Es hablar de los hermanos espiritualmente. Dice que es un término que nos identifica la Biblia a aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús, debido a que hemos nacido del Espíritu. Miren, hermanos, no somos hermanos carnales, no venimos de la misma madre o del mismo padre, no tenemos ninguna referencia o posiblemente estamos totalmente desfasados, inclusive hasta por nacionalidades, pero la Biblia enseña que debido a que el creyente le entrega su vida a Cristo, dice que nace del agua y del Espíritu. Y cuando dice del Espíritu, se refiere del Espíritu de Dios en la vida del hombre. Se refiere que el Espíritu del hombre vive, se despierta y ahora todos persiguen una misma causa, que es que la vida en Cristo. Y dice aquí, y ahora pertenecemos al mismo Padre. Oiga, la gran confusión de muchas personas, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. No, la realidad es que somos creación de Dios de manera general. Hermano Daniel. Fíjese que conforme avance la clase vamos a estar viendo cómo en el Antiguo Testamento Dios los unió. Cómo en el Nuevo Testamento Jesús, ya lo acabamos de ver, lo remarcó. Cómo la iglesia del primer siglo lo remarcó. Cómo los apóstoles lo remarcaron. Porque pareciera ser que no es muy común que la sociedad civil tenga la afinidad con los demás. Es como cuando alguien dijo por ahí, ¿verdad? Ahí le voy a su respuesta. Alguien dijo por ahí, somos compas, pero no me pidas prestado, ¿verdad? Somos compas, pero no me pidas un ray. No sé qué así, ¿verdad? No, pues sí, ¿verdad? Somos compas tal vez de trabajo. La vida en Cristo, espiritualmente hablando, dice la palabra de Dios, que ahora todos somos hijos del mismo Padre. La vida en Cristo. Uno de los errores que se marcan mucho en la actualidad es que las personas entran a las iglesias y a la primera que entran ya los hacen hermanos. Ese es un error. No está bien que lo hagamos. Se les llama por su nombre, visitantes, acompañantes, pero la realidad es que en realidad la Biblia describe que los hijos de Dios se reconocen porque le entregan su vida a Cristo, nacen del Espíritu y todos pertenecen al mismo Padre. Entonces la pregunta del hermano Daniel es,
entonces debería de ser más fuerte, debería de ser más sólido, debería de ser más comprometedor la vida espiritual o la vida carnal. A ver, yo abro ahorita doy mi respuesta, pero quisiera preguntar a este lado, ¿cuál debería de ser más sólido? ¿En dónde debería de haber más entendimiento sobre nuestro razonamiento humano, hermanos? La hermana Carrera dice espiritualmente hablando. ¿Por qué? Oiga, como el comercial de Tomás, ¿verdad? ¿Por qué, Tomás? Entonces, a pesar de que cuando somos hermanos carnales, crecemos en una misma casa, pertenecemos a los mismos lazos sanguíneos de nuestros padres y aprendemos a amarnos, a querernos, a respetarnos, etcétera, etcétera, la vida en Cristo, la hermandad en Cristo, tiene que ser más fuerte. De hecho, sí, porque nuestro razonamiento solo crea un anillo de aceptación, de hermandad a los nuestros, a mis hermanos en la carne, a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos, y uno solamente crea ese anillo. Y uno pasa por alto que el anillo espiritual debe de ser más sólido entre nosotros. Ahora, más adelante vamos a ver por qué no se da, ¿verdad? ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué se corta? Pero eso, ahorita quiero presentar los argumentos bíblicos. ¿Por qué la Biblia nos llama hermanos en Cristo? ¿Por qué la Biblia nos invita a practicar la armonía en Cristo? Y luego seguimos leyendo, dice, y ahora pertenecemos al mismo Padre. Esto nos hace hermanos en la fe. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, su sangre, espiritualmente hablando, es la que ahora nos hace hermanos del mismo Padre. Entonces, bíblicamente, cuando Cristo muere en la cruz, lo que sucede es que no solo le da salvación al hombre, sino a la misma vez produce que en la vida de aquellos que le reciben en su corazón sean llamados hermanos espiritualmente hablando. Miren, hermanos, ante los ángeles, los hijos de Dios somos hermanos. Ante el cielo, ante el Padre Celestial, ante el Hijo Jesucristo, ante el Espíritu Santo, nosotros somos vistos como hermanos. Que en la tierra, terrenalmente hablando, nosotros pongamos por ahí esas barreras, ¿verdad? O esas divisiones. Es un error que debemos de quitar de nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque en realidad, espiritualmente hablando, el lazo es más fuerte que carnalmente hablando. No digo con esto que debemos de desechar nuestras vidas terrenales o carnales, de ninguna manera. Pero sí debemos de considerar que la vida entre hermanos en Cristo debe de ser más fuerte y más sólida. ¿Por qué? Porque todos pertenecemos al mismo Padre. Ahora dice, todos los hijos de Dios ahora somos hermanos en Cristo. Y surge la pregunta, ¿por qué es importante la hermandad en la iglesia? Bueno, la hermandad en la iglesia es importante, hermanos, porque dice, la iglesia está conformada por los hijos de Dios, quienes tenemos en común una fe, una esperanza y el mismo propósito de vida. El salmista David escribió en el Salmo 133, donde destaca la armonía y el amor fraterno entre los hermanos. Se cree que el Salmo 133, hermanos, era una canción que se cantaba cuando iban en camino a celebrar las fiestas en Jerusalén, donde se mostraba un mismo sentir para adorar a Dios. Fíjese que esto es algo bien interesante, porque este salmo se convirtió como en una canción de camino. Cuando usted lee y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La gente se cree que iban en camino a celebrar las fiestas a Jerusalén cuando se reunían todos y estaban ahí para ofrecer sus sacrificios a Dios. Y se cree que ellos comenzaban a cantar este salmo. Pero lo importante y lo interesante de este salmo es que Dios, cuando inspira al salmista David y ocupa la vida de Aarón como una representación de la armonía, vamos a ver por qué. Y dice de la siguiente manera, porque el Salmo 133 es la canción que une al pueblo de Dios. La palabra armonía en hebreo significa yakhad, que se traduce como unidad. Aquellos que tienen la misma paz, la misma concordia, el mismo entendimiento entre dos o más, creando una afinidad donde se comparte una misma creencia. Pero ahí va lo interesante. El salmista comparó esta unidad con el aceite que era derramado sobre los sacerdotes. Miren, hermanos, en el libro de Éxodo, Dios le dio instrucciones a Moisés.
Y si alguien lo tiene, por favor, ahí que me ayude. Éxodo de 30 al 22 en adelante, yo le digo hasta dónde le corta. Dios le dio la instrucción a Moisés y le dijo, vas a tomar diferentes especies aromáticas, que por cierto, eran las mejores. Y vas a hacer una mezcla. Y esa mezcla la vas a utilizar, le dijo, para ungir, para dedicar y para santificar lo que es de Dios. Y entre ellos inclusive al mismo Aarón y sus hijos. ¿Quién lo tiene por ahí? Sí, Éxodo 30, 22. Por favor. Ungüento. Hasta ahí. Esta instrucción que Dios le da a Moisés, hermanos, es sorprendente. Porque pareciera ser que la mezcla de estas especies aromáticas tenían un propósito. Y si usted logró escuchar a nuestra hermana cuando leía, decía que su propósito era dedicación. Su propósito era consagración. Su propósito era santificación. Su propósito era intercesión. ¿Se da cuenta la importancia que tiene para Dios que los cristianos hagamos armonía? Que los cristianos, al momento de estar dentro de la casa de Dios, al momento de congregarnos, al momento de venir culto a culto, la importancia que Dios le da al hombre y le dice, cuando tú haces armonía, te unes, haces comunión con tus hermanos, básicamente lo que Dios le dice al hombre en la actualidad es esto: sus oraciones juntos, su trabajo junto, sus canciones juntas, su intercesión juntos, se va a transformar en una especie aromática delante de mí. Yo creo, hermano mío, que la iglesia en estos tiempos tiene el gran desafío no solo de mantener la unidad, sino de hacerla crecer. Porque vivimos en una sociedad y en una generación, y es la misma, hermanos, en donde cada quien termina haciendo lo que quiere. Lo he dicho en diferentes ocasiones que la gente entra a las iglesias como a Walmart. Entramos y salimos. En general me refiero, no me refiero a este lugar. Pero es común que hoy en día esto suceda. Y los cristianos no detectamos cómo Dios le habla a Moisés y le dice, ustedes son ese aroma que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. En otras palabras, ese rocío de Hermón que descendía cuando se escribe el salmista, era porque el Hermón era un lugar desértico. Así que como era desértico, no había aroma. Mire, cuando usted va, ¿qué le gusta? Va al White Sands, pues no huele a nada. Si usted se va aquí, va para las cruces, usted ve las nogaleras y sale ahí el aroma de la nuez y otras cosas, ¿verdad? Las vacas cuando va para allá. Pero uno puede detectar, hermanos, que el lugar en donde uno se encuentra se desprende un aroma. Lo que Dios le dice al hombre, cuando ustedes producen armonía, cuando ustedes conviven, cuando ustedes se procuran, cuando ustedes cantan unidos,
se transforma en un aroma agradable delante de Dios. Hermana Carrera tenía un comentario. Ahorita vamos a hablar al finalizar la clase a manera de reflexión. Esos eventos que impiden que los creyentes hagamos armonía. Después de que Dios en el Antiguo Testamento le dice al hombre, hagan armonía, busquen la paz, tengan la afinidad de creer en mí, adórenme, alábenme. Después vemos a Jesús, hermanos, que también oró porque sus discípulos se mantuvieran unidos. Y dice, Jesús antes de ir a la cruz, oró por sus discípulos pidiendo al Padre unidad entre ellos. Debido a que su relación como hermanos en la fe produciría que el mundo conozca que el Padre envió a su Hijo a la tierra. Fíjense qué interesante es este dato, hermanos, la oración que hace Jesús. Porque la iglesia, cuando se une literalmente, cuando la iglesia hacen comunión literalmente, Jesús dijo, la sociedad va a reconocer que el Padre me envió. En otras palabras, la unidad pareciera ser que es un vínculo que despierta el interés para que la gente se acerque a Dios. ¿Esto será cierto? Miren, presten atención, hermanos. A mí me llama mucho la atención, yo en mi caminar cristiano he conversado con cholos, malandros, ¿verdad? Sí, esos, los del barrio. Y me llama mucho la atención cómo es que ellos crean esa hermandad, que ni pertenecen a la misma familia, a la misma madre, y ellos hacen un vínculo tan profundo que son capaces de dar su vida por el barrio y por otro del barrio, e ir a tirar pleito. Y cuando yo converso con ellos, ellos me dicen que es porque algo que se reconoce en esas convivencias que tienen. Dicen que ellos encuentran no solo afinidad, sino amistad. No solo amistad. Dicen que encuentran protección. No solo protección. Dicen que encuentran simpatía. Y muchos pronombres que los hacen a ellos sentirse parte de un grupo. Esas personas les sucede eso porque el hombre tiene la necesidad, hermanos, de pertenecer a un grupo. Esos que se llaman llaneros solitarios, en realidad no son llaneros solitarios. Tienen por lo menos una persona con la que pueden tener cierta convivencia o hasta cierto grado. Pero la realidad es que el hombre está diseñado para tener compañía. Cristo, al orar por sus discípulos, les dijo, cuando la iglesia se une, cuando la iglesia hace armonía, la sociedad va a comprender que la iglesia está Dios. Que la iglesia no es un conjunto de conceptos teológicos o bíblicos. La iglesia es una experiencia del amor de Dios plasmado en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque alguien que me acompañe Juan 17, 20 al 23, por favor. Por favor. Una oración específica de Jesús por sus discípulos, diciendo prácticamente la manera en la que la gente va a encontrar a Dios es a través de la unidad de la iglesia. Ese es un vínculo, hermanos, que hace que el hombre encuentre a Dios. Y Jesús lo oró. ¿Por qué? Porque sabía el gran desafío que tiene el hombre, ¿verdad?, al mantener la unidad. Pero no solo Jesús lo oró, también dice aquí que la coinonía del libro de los Hechos lo marca. Este término griego se traduce como compañerismo o comunión. La iglesia del primer siglo lo utilizaba para referirse a sus reuniones. Se unían y permanecían juntos, fortaleciéndose en la fe y unidos en las tareas de la iglesia. Esto hacía sentir a la gente en familia
y parte del cuerpo de Cristo, trayendo así en tiempos de crisis sentido de pertenencia. Y todo esto a su vez, el Espíritu Santo guiando a su iglesia en tiempos difíciles. Miren, hermanos, las personas se pueden reunir por una causa. Un ejemplo, a hacer una marcha. Ahí van todos juntos. Las personas se pueden reunir por una festividad. Ahí van todos juntos. Las personas se pueden reunir por vamos a llamarlo un evento de rebeldía. Ahí van todos juntos. Pero la iglesia, la Biblia enseña que a través de la palabra de Dios, la iglesia debería de ser el único grupo que mantiene la unidad, inclusive al paso de los años. Porque la Biblia enseña en el libro de los Hechos que las personas eran de diferentes razas, hermanos. Recordemos que había samaritanos, había gentiles, había griegos, había esclavos, había árabes, había hombres terratenientes. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo logra llegar al corazón de ese grupo y les hace comprender y entender que ahora todos van por una misma causa? Y esa misma causa es la que les va a dar el sentido de pertenencia dentro de la sociedad. La iglesia de Cristo no se debe de reunir nomás por venir. Es que es un lugar en donde encontramos esa compañía, esa afinidad, ese sentir. Miren, hermanos, yo lo he expresado muchas veces. Vivimos una vida exterior muy plagada a lo material, a lo corrupto, muy plagada. No digo que es el infierno, ¿verdad? Saliendo de la iglesia, no me refiero a eso. Me refiero que el Hijo de Dios reconoce que vivimos en una sociedad que piensa muy diferente al cristianismo, a los valores bíblicos. Y la palabra de Dios dice que cuando los cristianos se reúnen y logramos hacer esa conexión unos con otros, es cuando nosotros encontramos esa fortaleza, ese sentido de pertenencia, esa amistad, ese amor que reconoce a los hijos de Dios que pertenecen al evangelio de la cruz. Pero esto sucede cuando la iglesia comprende la importancia de la armonía. Ahora, seguimos leyendo. Los apóstoles también hablaron, hermanos, de este valor de unidad. Dentro de las cartas enviadas a las iglesias, los apóstoles hablaron el deber y la importancia de estar unidos como hermanos. Y esto traería amor, misericordia, pero sobre todo la identidad de una iglesia que ama a Dios. Miren, el apóstol Juan, allá en 1 Juan 4:11, si alguien lo quiere leer, por favor. Entonces la armonía, la unidad, la coinonía de la iglesia, una razón por la que se debe de fomentar, se debe de ejercitar, se debe de practicar, es porque si Dios nos ha amado a nosotros, nosotros también tenemos que aceptarnos tal cual. Después viene el apóstol Pedro, 1 Pedro 3:8. El apóstol Pedro le hablaba a la iglesia expatriada, a la iglesia de Roma, a los gentiles, y les decía, en aquellos tiempos debe de haber unidad dentro de la iglesia porque ahora compartimos una misma fe. Hermano Daniel. De hecho, sí, porque cuando salen del desierto, pero cuando salen de Egipto, les dijo claramente, ustedes son mi pueblo. No los dividió, los hizo sentir que fueran una sola sociedad, una sola familia, un solo sentir. Aunque había trabajos de todos, había carácter de todos, había una vida muy común entre ellos. Lo que los debería de identificar era la unidad dentro de la sociedad. Miren, hermanos,
La iglesia, cuando practica la unidad, la iglesia ve muchos buenos puntos a su favor. Pero la iglesia cuando no practica la unidad, hermanos, mira que es un declive. Es como los matrimonios. Cuando en los matrimonios hay afinidad, hay comprensión, hay propósito, los matrimonios pueden cumplir muchos objetivos, comprarse una casa, salir de vacaciones, comprarse un vehículo, mejorar económicamente. Pero cuando no hay unidad en los matrimonios, es como que pelear a perder seguro. Y se ve mucho. Se ve mucho. Dentro de la iglesia es lo mismo. Hermana Carrera. Cuando se refiere al sometimiento, se refiere a la misma causa que es Cristo. Correcto. Entonces dice aquí también el apóstol Pablo, todos somos iguales ante Dios. Gálatas 3, 28 y 29. ¿Quién lo lee, por favor? Entonces, estos tres apóstoles tenían en claro la importancia que la iglesia se mantuviera unida. No solo literalmente, sino que se mantuvieran unidos espiritualmente hablando. Y luego también Lucas, allá en el libro de los Hechos 2:42, ¿qué dice? Entonces, la iglesia inicial, tanto como los apóstoles, fomentaban la unidad dentro de la iglesia. La unidad dentro de la iglesia no es lo que se le conociera la fraternidad civilmente hablando, ¿verdad? No, la unidad dentro de la iglesia es algo más profundo, hermanos. Debe de ser algo más intenso, debe de ser algo más sólido. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, la unidad de la iglesia trae buenos beneficios. Y dice aquí de la siguiente manera: la Biblia establece la unidad como identidad. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. 1. Dice, la unidad de la iglesia no es solo hablar de relaciones interpersonales solamente. Es más extenso, es más profundo y tiene un valor impresionante ante Dios. Vemos el caso del pueblo de Dios cuando se dedicó el templo en el libro de Crónicas. Dice que los sacerdotes comenzaron miren, había un protocolo. Los sacerdotes estaban obviamente ministrando delante de Dios, pero por la parte de afuera, ¿quién estaba? Estaba el pueblo. Y el rey Salomón, desde su balcón, estaba observando todo. Y como la Biblia enseña, hermanos, que debido a que este pueblo se presentó delante de Dios para adorar en un mismo sentir, ¿qué fue lo que sucedió? Descendió la gloria de Dios. Entonces, venir a la iglesia no es solamente una práctica literal o física. Venir a la iglesia tiene que ver con la intensidad espiritual de nuestra relación y nuestra comunión unos con otros. Pero también dice para ayudarnos unos a otros. ¿Cuántos recuerdan la historia del libro de los jueces, verdad? Allá el 21, cuando dice que salieron como ¿qué? Como un solo hombre a pelear. Si algo Dios buscaba en el pueblo de Dios, es que el pueblo de Dios se mantuviera unido. Porque la unidad les daba una pertenencia. Y esa pertenencia les iba a dar algo, les iba a dar victorias. Siguiente, para interceder. Segunda de Tesalonicenses 3:1, por favor. Entonces debido a la oración, el evangelio se expandía, la oración de unos a otros, la intercesión. Pero también dice para arrepentimiento. Esta es la historia en donde precisamente Dios le habla al pueblo y pareciera ser que el pueblo de Dios estaba viviendo tiempos de sequía, estaba viviendo tiempos de infertilidad.
Y Dios les habla como pueblo y les dice que si mi pueblo qué, pero se hablaba de manera plural. Entonces Dios buscaba que la unidad, inclusive del arrepentimiento, iba a producir sobre el pueblo de Dios bendición. Y luego por último dice, para que Él se manifieste. Mateo 18:20, por favor. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Entonces pareciera ser, hermanos, hermano Dani. Fíjese que dijo algo interesante. El pueblo de Dios tuvo eventos de unidad y después pareciera ser que se desmembraba esa unidad. Vamos a ver rápidamente. Cuando el pueblo estaba unido, siempre hubo bendición. Eso está en la Biblia plasmado en todo, hermano, todos los ángulos. Cuando el pueblo estaba en armonía, estaba en comunión para adorar, para servir, para salir a la batalla, para glorificar, para llevar ofrendas delante de Dios, el pueblo siempre encontró bendición de manera unánime. Pero vemos también que cuando se rompían esos sucesos y se desmembraban, era un dolor de cabeza para las familias. Porque pareciera ser que no eran solamente relaciones interpersonales. Es que espiritualmente hablando, la unidad tiene un poder muy fuerte a favor de la iglesia. La armonía tiene un poder muy fuerte espiritualmente hablando sobre la iglesia. Algo que no se nota, que no se ve, porque es espiritual. Porque nuestros ojos terrenales, generalmente hablando, quieren ejercitar lo que los ojos ven. Cuando espiritualmente hablando, el tiempo de Dios, el cumplimiento de la unidad, va a traer bendición. Entonces, aun cuando el pueblo de Dios tenía esos eventos y los perdía, se desmembraban y otra vez volvían a unirse, no perdamos de vista que en el corazón de Dios siempre ha estado que la iglesia esté unida. ¿Por qué? Porque aquí viene precisamente lo siguiente. Y dice de la siguiente manera, entonces, ¿cuál es la realidad de la unidad de la iglesia, verdad? Ya vimos que Dios le dijo al salmista David, a través de la inspiración del Salmo 133, le dijo claramente, cuando ustedes se unen, es un aroma que asciende a mi presencia. Jesús oró por sus discípulos. Los apóstoles aconsejaban, adoctrinaban a la iglesia que la iglesia lo hiciera. Pero veamos cuál es la realidad de la actualidad, ¿verdad? Ya vimos todos los argumentos bíblicos. Y dice de la siguiente manera. Los últimos años dentro de la iglesia de Latinoamérica se registra un sentir diferente a lo que la Biblia enseña. Cada día la armonía de la iglesia se encuentra dividida. No solo nos referimos por puntos doctrinales o posibles puntos doctrinales, sino dentro de ella misma, localmente hablando. Los creyentes expresan un ambiente exclusivo, donde se agrupan por clase social, económica, familiar, etcétera, etcétera, produciendo un cristianismo diferente al de la Biblia. Veamos algunas posibles causas. Ahora, ¿por qué no se da la unidad en términos generales dentro de la iglesia, hermanos? A ver, ustedes que tienen años en el Evangelio, ¿por qué no se da la unidad que se debe dar de acuerdo a la Biblia? Un ego. Sí es cierto, el ego generalmente nos distancia de cualquier tipo de compañía. ¿Por qué será también? Que la realidad es que el cristianismo está abandonando la unidad de la iglesia. ¿Okay? Por orgullo. ¿Puede ser? ¿Qué más? Falta de compromiso a la Biblia, a Dios, porque la Biblia nos llama a hacerlo. Otro más.
por falta de obediencia a la palabra de Dios. Y podemos mencionar un montón. Yo he traído algunos de ellos aquí y dice de la siguiente manera. ¿Por qué razón los cristianos abandonan la unidad? El pertenecer a un grupo, generalmente hablando, dice, trae opiniones diferentes debido a que todos pensamos diferente. Veamos algunas causas dentro del cristianismo. Dentro del cristianismo se abandona la unidad por mi carácter. Mi carácter es esa parte que define de qué manera me conduzco, de qué manera me expreso. Y cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios tiene a Cristo en su corazón, veíamos ahorita que decía la hermana Carrera que todos pertenecemos ahora ¿a quién? A Cristo. Y que el carácter de Cristo se va formando en nosotros. Otro, mi personalidad, cómo soy como persona, cómo actúo como persona, cómo represento mi vida. Y esta es una problemática dentro de la iglesia, porque cuando nosotros vivimos en ese pensamiento, lo que generalmente sucede es que terminamos chocando, hermanos, con los demás creyentes. Otro, por cultura. Yo creo que la cultura también es una causa que hace que se abandone la unidad dentro de la iglesia. Lo interesante es que el mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Que en Cristo ya no hay ¿qué? Ya no existe nada de eso. Clarificando la mente del hombre, diciéndole, ahora espiritualmente hablando, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y luego también dice la edad, hermanos. Fíjense que mucha gente abandona la unidad de la iglesia por la edad. ¿Por qué será este otro factor? ¿A qué se referirá la edad? ¿Las dos? Sí. Cuando dentro de un cristiano está una conducta, como el apóstol Pablo lo definió en los Romanos, infantil, carnal, de adolescente, terrenal, no hay afinidad. Pero también dice aquí que es por edad. ¿Sabían ustedes, hermanos, que muchas personas dentro de las iglesias terminan abandonando no solo la unidad, sino apartándose de la iglesia porque no encuentran personas de su misma edad? Y lo interesante de esto es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo de qué manera se debería de comportar ante todo tipo de edades, ante las viudas, ante los huérfanos, ante la gente importante, hablándole y dejándole en claro que en el caminar con Dios esto no debe de ser un limitante. Pero también dice aquí, por las malas experiencias previas o dentro de la misma iglesia. Muchas personas dentro de las iglesias abandonan la unidad por experiencias pasadas. Dice un dicho común que la burra no era arisca, sino que la hicieron, ¿verdad? Este dicho aplica mucho dentro de muchos creyentes que tienen una mala experiencia dentro de otra iglesia donde se congregaron previamente y piensan que al cambiarse de iglesia, piensa que tarde que temprano va a volver a surgir el mismo problema o va a volver a producirse la misma deficiencia. En realidad es que el corazón de ellos quedó herido, quedó lastimado y no lo sanaron. Porque vaya, hermanos, vamos a ser objetivos. La iglesia perfecta no existe. No existe la iglesia perfecta. Y luego alguien bromeó por ahí y dijo, ¿verdad? Y si usted busca la iglesia perfecta y la encuentra, dice, ya la echó a perder. El diseño está ahí. Exacto. Entonces, la Biblia no dice que la armonía solamente son relaciones interpersonales. Es que nos une la sangre, espiritualmente hablando. Nos une la guianza del Espíritu Santo. Nos une la afinidad de hacer la voluntad del Padre. Y todo eso debe de ser suficiente para que nuestra relación como hermanos, nuestra armonía como hermanos sea sólida. Y luego dice aquí, o dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Cuando las personas son heridas, lastimadas o ofendidas dentro de la misma congregación y comienzan a aislarse. Otro más, ¿por qué razón los cristianos abandonan la unidad? Al no ser aceptados actualmente dentro de la iglesia. ¿Sabe que este es un problema muy grave dentro de las congregaciones? En donde nosotros nos hacemos selectivos
con quienes nos juntamos o con quienes conversamos o con quienes sonreímos o con quienes platicamos. Hermanos, dentro de la iglesia, sea un joven, adolescente, adulto o una persona de edad, de la tercera edad, hermanos, nosotros debemos de tener la humildad, el corazón para poder convivir con cualquier persona. Así debe de ser. ¿Por qué? Porque nos une un mismo sentir. Y por último, dice aquí de la siguiente manera, perdón, todo esto se tiene que quebrar y se tiene que buscar. Yo tengo que tener la humildad para poder aceptar estos cambios. Porque vivimos en una sociedad en donde yo me junto con quien yo quiero. Yo decido hacer lo que yo quiero. Y es correcto en cierta manera. Pero en Cristo, Cristo rompe todo. Y le dice al hombre, todos son iguales delante de mí, hermano Juan. De manera natural, vaya. Y fíjese que es algo interesante lo que dice el hermano Juan, sin esfuerzo. Porque a veces en el esfuerzo humano podemos llegar a la hipocresía. Hermanos, es que... Ahora, estoy totalmente de acuerdo con usted. El ser humano por naturaleza es complejo. Un día nos levantamos queriéndonos mucho y el otro día nos queremos morir, ¿verdad? Nos caemos gordos. Pero a pesar de esa mentalidad, de esos contrastes de la vida del hombre, hermanos, espiritualmente hablando, la Biblia enseña que nosotros ya pertenecemos a otra identidad. Pertenecemos a otro círculo. No digo que nomás nos debemos de juntar entre cristianos. No estoy refiriéndome a eso. Estoy refiriendo que nuestro primer círculo, nuestro primer anillo de comunión, de coinonía, de armonía, deben de ser los cristianos. No digo que no debemos de... No, ya porque soy cristiano y mi papá o mi mamá o mis hermanos no me debo de juntar con ellos. Yo no hablo de eso. Yo estoy hablando de lo que la Biblia enseña que Dios quería para su pueblo, de lo que Jesús oró y de lo que los apóstoles adoctrinaron. Y aún dice al último, ¿verdad? El no dar oportunidad para colaborar dentro de la iglesia. Yo creo que también es algo que muchas personas abandonan la unidad. Al no darles la oportunidad para poder servir, las personas sienten una especie de rechazo y por ende terminan aislándose. ¿Sabe cuál es uno de los mayores problemas de perder la unidad dentro de la iglesia? Que cuando se pierde la unidad dentro de la iglesia, hermanos, las personas terminan apartándose de la iglesia, terminan alejándose. Miren, tantos años en el Evangelio nos enseña que las personas no abandonan la iglesia, a veces meramente por la doctrina o por el mensaje del pastor. Terminan abandonando la iglesia porque vienen a la iglesia y no encuentran una comunión. No encuentran una compañía, una afinidad, una armonía. Y el ser humano tiene como necesidad pertenecer a un grupo. Yo creo que esto a los cristianos que tenemos más años en el Evangelio debe de despertarnos ese sentir de decir, cuando entre una persona, los hermanos que tienen poco tiempo congregándose, aquellos que son muy tímidos, tenemos que hacer ese vínculo, esa amistad, ese compañerismo. Pero una vez me dijo un joven, pues es que no le puedo caer bien a todos. Pues le dije, pues sí, tienes toda la razón, no le puedes caer bien a todos. Pero le dije, lo que sí puedes hacer es amar y respetar a todos. Eso sí puedes hacer. ¿Con qué finalidad? Entonces, como cristianos, hermanos, hoy solo hablé de la parte bíblica. La semana que entra hablaremos de cómo poder quebrar, ¿verdad?
ese estilo de vida llanero solitario dentro de la iglesia, cómo producir esa unidad dentro de la iglesia, porque se tiene que ejercitar, hermanos. Si no se ejercita, miren, los jóvenes entran a las iglesias y salen por las iglesias, principalmente porque no encuentran afinidad. Estadísticas enseñan, hermanos, que no tienen problemas con el mensaje del pastor, no tienen problemas con los cantos. El problema que a ellos se les forma es que no encuentran simpatía dentro de las iglesias y terminan saliendo por ella. Aguantan, toleran y aceptan cuando el pastor predica sobre pecado, cuando el pastor predica sobre la santidad. Dicen, pero es que siento que estoy en un grupo en donde no me encuentro. Y meramente, yo creo que ese problema debe de ser resuelto tanto como a nivel iglesia como a nivel personal. Porque la iglesia no siempre va a tener la culpa. A veces también el culpable estamos dentro de nosotros mismos, hermanos. Ahí aquí está el culpable, ¿verdad? Y uno debe de aprender a saber hasta dónde yo debo de participar y hasta dónde debo de, a la misma vez, que otros participen conmigo. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, hermanos. Y le quiero pedir aquí a mi hermano Daniel si nos despide en oración de esta escuela dominical. Amén.